Pues vamos a Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 al 4. Son instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés. Y dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Amados, es necesario en este tiempo de pandemia, de crisis financiera, de tantos problemas que están acechando a nuestra sociedad, que podamos desarrollar nosotros una actitud valiente, una actitud victoriosa, guerrera. No podemos estar pasivos ante esta situación, ni dejarnos amedrentar por el enemigo y menos huir. Necesitamos levantarnos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y hacerle frente a toda la obra perversa del enemigo. Yo quiero compartirle esta palabra, y aunque si bien es cierto, el tema que nos ocupa hoy es el COVID-19, el contagio del COVID-19, la gente que está falleciendo por el COVID-19, pero este es solo un problema de muchos que a diario nosotros enfrentamos. Y yo quiero que tú asocies esta palabra con cualquiera de los enemigos que se han levantado contra tu vida. Pero hay dos factores determinantes para la victoria o la derrota en una batalla. Dos factores que de alguna manera pueden determinar tu victoria o tu derrota. El primero es la conciencia de la guerra. Hacer conciencia de la guerra que estamos viviendo, que estamos en este tiempo combatiendo, que ha venido contra nosotros, es un factor determinante en tu victoria o en tu derrota. Hacer conciencia de la guerra que estamos librando contra un espíritu de muerte que nos quiere quitar la vida, contra un espíritu de enfermedad que nos quiere quitar la salud, contra un espíritu de ruina que nos quiere quitar el sustento, contra un espíritu de depresión que aprovecha la situación para venir a hacernos daño. Amados, estamos librando esa guerra y necesitamos estar plenamente conscientes de eso. Hay quienes como que no les ha caído el 20, ahora sí como lo decimos en México, como que no han captado la realidad de que estamos en una guerra y que hay que pelearla y que hay que estar preparados, que la cosa está seria, que si bien es cierto la guerra es inevitable, hay que librarla, porque si no la buscas, te la van a buscar. Estamos librando una guerra, como lo dije ahorita, contra las tinieblas, contra la enfermedad y un sinnúmero de ataques a nuestra vida. Amado, el enemigo va a tratar de levantarse para conquistar lo que Dios ya te ha dado. Pero tú también tienes que levantarle para hacerle frente y también para conquistar lo que te pertenece en el nombre de Jesús. Es tiempo de hacer conciencia. Un segundo factor determinante para la victoria o la derrota en la guerra que libramos se llama la actitud que nosotros tomamos. La actitud es determinante en tu victoria o en tu derrota. La mayoría de las victorias o de las derrotas las define la actitud que tomamos ante ellas. Entonces tenemos el caso de que algunos ya están vencidos antes de pelear. Antes de que llegue la guerra, ya están derrotados y ni siquiera intentan levantarse para defender y conquistar lo que Dios les ha dado. Algunos ya están vencidos porque ven al enemigo demasiado grande y aunque
podría ser la realidad de que el enemigo sea demasiado grande. El Señor dice claramente: cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, si vieres enemigos más grandes y más fuertes que tú, no les temas, porque el Señor está contigo y tienes la certeza de la victoria. Hay algunos que enfrentan la guerra, sí, se levantan, pero con una pasividad, con una actitud de derrotados, y obviamente el resultado será derrota. Pero hay otros, y yo espero que ustedes y yo estemos en ese grupo, que enfrentan la guerra con una certeza, con una actitud, con una convicción de que el Señor nos va a dar la victoria, que vamos a conquistar y no ser conquistados. Y el resultado de ese tipo de personas en la guerra, con la ayuda del Señor, será la conquista y será la victoria. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar en la guerra contra nuestros enemigos? Pues hoy los versículos que leímos ahí en Deuteronomio 20 nos da la respuesta. Lo que dice el Señor es: no tengas temor de ellos, no tengas temor de tus enemigos, porque Dios está contigo. Ahí está claramente establecido, volvemos a leerlo: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si veres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Yo quiero que digas ahí donde estás en tu lugar: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. El Dios que te salvó, el Dios que te liberó de tus pecados pasados, el Dios que te perdonó, Él sigue estando contigo. Ahora, ¿por qué nos atemorizamos? ¿Qué es lo que provoca el temor? Lo que vemos y lo que oímos. Por eso el Señor le dice al pueblo: si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, que no te impresione ni el tamaño ni la fuerza del enemigo, porque simple y sencillamente no es más grande que nuestro Dios. Amados, estamos luchando contra un enemigo invisible, pero muy, muy poderoso, contagioso. Y cuando vemos su letalidad y su capacidad de contagio, pues lo vemos demasiado grande. Pero el enemigo empieza a meter pensamientos en nuestra mente para que veamos su peligrosidad y nos amedrentemos. Y definitivamente, si hay enemigos grandes, que incluso cuando vemos nuestros recursos y nuestras posibilidades parecen nada ante el tamaño de los enemigos, y humanamente hablando, esas posibilidades de victoria son remotas. En otras ocasiones hay enemigos que no son tan grandes, pero el enemigo te hace que los veas más grandes de lo que son, e incluso pone pensamientos en tu vida para que los veas más grandes de lo que realmente son. Pero independientemente del tamaño del enemigo, el Señor nos dice: no tengas temor. Pero pastor, ¿en qué me baso para no tener temor? Ahí está la respuesta. Tú te basas en la seguridad de que Dios está contigo. No temas a ellos, dice, porque el Señor tu Dios, que te libró de la tierra de Egipto, está contigo. El mismo Dios que te ha librado en el pasado te va a librar hoy y te va a librar mañana. El Salmo 18, versículos 16 y 17, dice el salmista: envió desde lo alto. Dios envió la ayuda desde lo alto, y dice: me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y si quieres, vamos al Salmo 35, versículo 10. Y el salmista afirma: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? No hay nadie como él, y él nos libra de ese tipo de enemigos. Pero vamos al Salmo 44, del 5 en adelante. Dice el salmista: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Es tiempo de que el enemigo sea sacudido, no nosotros. Y luego dice:
En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Es tiempo de que los enemigos como la enfermedad, la ruina, la miseria, la depresión, el temor, esté debajo de nosotros y no nosotros debajo de ellos. Y luego dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú, Señor, nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Y luego sigue diciendo, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Esa es la confianza, esa es la actitud que nosotros debemos tener delante del Señor. Cuando yo veo estos salmos, y cuando asocio estos salmos con lo que dice Deuteronomio 20, 1 y 2, inevitablemente me lleva a pensar en David, ese joven que venció a un gigante más fuerte y más poderoso que él, con más recursos, con más armas, más equipado, más adiestrado, con más experiencia. Y quiero que toquemos un poquito esa historia. La encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 5 al 7, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esos versículos describen al gigante, la estatura. Dice que la estatura era de 3 metros de altura, imagínense, 3 metros de altura. Pero dice que llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Bueno, al describirte una persona de ese tamaño, cualquiera entra en pánico. Cualquiera de alguna manera puede entrarle el temor. Pero no solamente eso existía. El gigante tenía una boquita que también amedrentaba. Y encontramos en el versículo 10 y 11 de ese capítulo: hoy desafío a los ejércitos de Israel, decía, envíenme a un hombre que me enfrente. Y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, lo vieron, lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Pues resulta que David va al campamento del ejército de Israel, donde estaban sus hermanos. Su padre lo envió con la encomienda de llevarles provisión y ver cómo estaban ellos ahí en la guerra. Y mire lo que sucede cuando llega David. Versículo 23 al 25, primer libro de Samuel 17. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas. Mientras hablaba con ellos, está hablando de David. Mientras David hablaba con sus hermanos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, escucharon, vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. Pero yo quiero que ahora veamos la actitud de David en el versículo 26. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano? La versión 60 dice: este filisteo incircunciso, al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Bueno, esas palabras fueron oídas por Saúl, y David dice: yo me voy a enfrentar con ese gigante. Y quiero que veas conmigo el versículo 32 y al 37. Le dice David a Saúl cuando está frente a él: no te preocupes por este filisteo, le dijo, yo iré a pelear contra él. Saúl responde: no seas ridículo, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Era un muchacho que ni siquiera estaba enlistado en el ejército por su edad, cerca de 14 años, contra un hombre de guerra desde su juventud.
Pero David sabía lo que Dios le había dicho a Israel: cuando vayas a la guerra y vieres enemigos más fuertes que tú, no les tengas miedo. Y eso lo había olvidado el pueblo. Eso lo habían olvidado los generales del ejército de Dios. Y después David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño. Yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo para matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo incircunciso, pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Amados, yo creo que es un tiempo en que debemos tener un celo como el que tenía de David. ¿Por qué el enemigo se va a salir con la suya? ¿Por qué el enemigo va a matar a tu familia? ¿Por qué el enemigo te va a arruinar? ¿Cómo se atreve ese miserable si está vencido? ¿Y cómo está desafiando al ejército del Señor? Y en el versículo 37 dice David: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. David se acordó de las instrucciones de Dios al pueblo: si vieres caballos y carros de un pueblo más grande que tú, no tengas temor. Y la razón por qué: bueno, porque Jehová tu Dios está contigo. En este tiempo Dios está con nosotros. Y quiero vayamos al versículo 45 al 47, porque resulta que se enfrentan. Y viene David, Goliat contra David, y David le sale al encuentro. Y David le responde al filisteo. Ahorita más adelante le voy a dar las palabras que le dijo, pero quiero ahorrar tiempo. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. David sabía quién estaba con él. La pregunta que yo te digo es: ¿sabes que Dios está contigo? El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. Pero ahí mismo, en la porción que acabamos de leer, da unas instrucciones acerca de cómo debemos nosotros enfrentar esa guerra. Ya dijimos que la actitud es importante. Ya dijimos que no hay que tener temor, y la razón por la que no tenemos temor no es porque confiamos en nosotros, sino confiamos en el Señor. Que hay que tener una actitud valiente, osada, guerrera, una actitud de celo por lo que el enemigo está haciendo con las familias, destruyéndolas. Y yo quiero que usted aplique esta palabra a cualquier enemigo de su vida, porque hay enemigos que le están robando lo que Dios tiene para usted. Sí, es cierto, estamos enfocados hoy en un enemigo letal, invisible, poderoso, contagioso, llamado COVID-19, pero también está la ruina, también está la desintegración familiar, también está la depresión, también están los problemas en la mente, también están los divorcios, también están adoctrinando a nuestros hijos para desviarlos de los planes originales de Dios para la vida y para la familia. Y ahí mismo, en el capítulo 20 de Deuteronomio, del versículo 2 al 4, da una instrucción muy poderosa, la cual yo quiero proféticamente aplicarla hoy para este pueblo que me escucha. Dice el versículo 2: y cuando os acerquéis para combatir, o sea, ustedes van a ir a la guerra. Y una cosa es ir a la guerra y otra cosa ya es enfrentarse a los enemigos. Cuando suceda cuando el tiempo venga en que te vas a acercar para entrarle ahí a combatir a los enemigos, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y eso es lo que yo voy a hacer hoy como sacerdote de esta casa, como sacerdote de los ministerios que están bajo la cobertura de Castillo Rey de la Fe, como sacerdote de liderazgo de este lugar que Dios nos ha bendecido tanto, como una voz profética para la gente que nos escucha, que quizá no eres de nuestra congregación, pero Dios te va a alentar y te va a levantar con este mensaje. Se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Por eso estoy aquí,
Por eso estamos predicando la palabra en medio de todo lo que está sucediendo. Tenemos que cumplir el propósito que tiene un sacerdote, al que Dios ha puesto por sacerdote. Y en este tiempo hay que salir adelante. Sí, soy limitado. Sí, de pronto viene y golpea el enemigo mi mente. Sí, pero me tengo que levantar para que usted también se levante. Se pondrá el pie el sacerdote y hablará al pueblo. Escucha. Y les dirá: oye, Israel. Yo quiero que ponga su nombre, su iglesia, su congregación, su ministerio, su pueblo. Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Llegó el tiempo de la guerra, Israel. Vamos a la pelea, más o menos así, parafraseado. Y luego les dice, les debe decir el sacerdote: no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. 4 cosas muy importantes. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. Dios va a pelear esa guerra. Dios va a pelear esa batalla. Dios peleó por David contra Goliat. David humanamente no tenía nada que hacer ante ese hombre, pero estaba el Señor peleando su batalla. Y eso lo hará también con nosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Me impresiona lo que el sacerdote hacía antes de la guerra, y es lo que voy a hacer hoy, porque usted y yo estamos en guerra. Esté consciente y debemos tener la actitud de enfrentarla. Pero hoy yo le quiero impulsar, le quiero desafiar a que hagamos lo mismo. El sacerdote se paraba frente al pueblo y le hablaba a las tropas, le hablaba a los guerreros, y es lo que estoy haciendo yo este día, hablándole a los guerreros. Y hoy, 26 de julio del año del COVID del año 2020, como pastor y como sacerdote de esta casa Castillo de Rey La Fe, y de todos los ministerios que están bajo cobertura, y cada persona del pueblo de Dios que me escucha, le digo, le declaro, le amonesto, le exhorto: pueblo de Dios, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Número 1, que no desmaye tu corazón. No desmayes, no tengas miedo, no pierdas valor. Quizá el enemigo que enfrentas es más fuerte y más poderoso que tú, pero Dios ha dicho: cuando lo veas más fuerte y más poderoso, no tengas temor, no pierdas el valor, no desfallezcas en tu ánimo, no permitas que tus fuerzas se disminuyen, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No te acobardes, porque Dios va contigo para pelear por ti contra tus enemigos y para salvarte. Amados, esta guerra que enfrentamos, la guerra que usted enfrenta ahora en su vida, en su familia, en sus finanzas o en cualquier área de su vida, amado, no la puede enfrentar con cobardía. Si tenemos miedo, vamos a vencer el miedo. Vamos a enfrentarnos con el enemigo, aunque sea más fuerte, con la ayuda del Dios Todopoderoso. No acepte, no escuche los pensamientos de temor y miedo. El Señor le dijo a Josué en Josué 1:9, Josué iba a tener que conquistar la tierra prometida, pero ahí estaban los gigantes y tenían que sacarlos de allí. Y el Señor le dice a Josué: mira, Josué, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando la Biblia habla de no desmaye tu corazón, cuando el sacerdote le hablaba al ejército que no desmaye tu corazón, le estaba diciendo: no dejes que tu alma se angustie, que tu espíritu se oprima. No pierdas tu voluntad, tus convicciones de hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. El mismo salmista decía en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esta palabra es para ti. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Número 2,
Hoy como pastor, como sacerdote de esta casa, hoy 26 de julio del año 2020, como pastor y sacerdote de esta casa, Castillo del Rey La Fe, y de todos los ministerios que están bajo cobertura, y cada persona del pueblo de Dios que me está escuchando, yo te digo, te declaro, te amonesto, te desafío, te exhorto, te provoco, pueblo de Dios, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No les temas. No temas a tus enemigos, porque Dios va contigo para pelear por ti contra ellos y para salvarte. Si el enemigo logra meternos temor, ya nos paralizó, y en lugar de derrotarlo a él, saldremos nosotros derrotados. No corras ante lo que ves y ante lo que oyes, aunque parezca dañino, arriesgado o peligroso. Amado, no estamos negando el peligro, no estamos negando una realidad o lo grande del enemigo, pero no vamos a temerle, porque el Señor va con nosotros para pelear nuestras batallas. Eso sucedió con David. Quiero que vayamos al versículo 40 del primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuando ya va a enfrentarse al gigante, pues resulta que Saúl le quiso poner su armadura, pero imagínense usted, Saúl era de los hombros hacia arriba, más alto que todo el pueblo, y David era un chico de 14 años, en pleno desarrollo. Se la probó, no le funcionó, dijo, yo no puedo con esto, nunca lo he usado y además me queda grande. Y fue y tomó 5 piedras lisas de un arroyo, versículo 40 del primer libro de Samuel 17, y las metió en su bolsa de pastor. 5 piedras en una bolsa. Yo espero que me esté siguiendo en la lectura, y también los que están en medios me estén siguiendo en la lectura. Primer libro de Samuel 17, versículo 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente, miren las armas que traía. Hace rato describimos que el hombre venía armado y peligroso, el gigante. Pero mire, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Imagine usted la escena. Por un lado está el gigante con toda su armadura, con toda su experiencia, con toda su fuerza, con toda su estatura, y ve a un adolescente de 14 años con una bolsita de pastor, con 5 piedras, con una vara y con una honda, y va y se le enfrenta. Yo quiero ese corazón. Yo le pido al Señor que en este tiempo Él ponga ese corazón valiente y guerrero. Yo creo que podemos decir como el salmista en el Salmo 34, versículos 4 al 7, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David buscaba al Señor y por eso no tenía temor. Y lo dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No temas. Número 3. Hoy 26 de julio del año 2020, como pastor, como sacerdote de esta casa, Castillo del Rey La Fe, y de todos los ministerios que están bajo cobertura, y cada persona del pueblo de Dios que me escucha, te digo, te declaro, te amonesto, te exhorto, pueblo de Dios, estamos librando una batalla contra nuestros enemigos. No os azoréis. Y algunos dijeron, ¿con qué se come eso, pastor? No os azoréis, porque Dios va contigo para pelear por ti contra tus enemigos y para salvarte. ¿Sabe qué significa no azorarse? No entres en pánico, porque si entras en pánico no sabes reaccionar bien y sales huyendo. Le estaba diciendo, no te apresures a huir, enfréntatele como David. Huyendo no lo vas a vencer. No corras, porque te va a alcanzar y te va a vencer. El enemigo va a ir detrás de ti. No creas que va a desistir porque tú corres. Hay gente que hoy necesita tomar decisiones para acabar con enemigos que te han estado afligiendo por tiempo, porque no los has enfrentado, porque has caído en pánico, porque has huido, porque le has sacado la vuelta al problema que tienes. Enfréntalo.
Tienes un problema de familia, enfréntalo. Un problema con los hijos, enfréntalo. Un problema en la iglesia, enfréntalo. Arréglalo, no le huyas. Porque si le huyes, el enemigo te va a alcanzar. Quizá un problema legal, de trabajo, tu empresa, no lo sé. Y el enemigo te ha encajonado, te ha atemorizado, ha hecho que tu corazón desmaye. Estás huyendo en lugar de enfrentarte. El enemigo no se va a calmar porque tú huyes. No te la pases huyendo toda la vida. Enfréntalo. Mire lo que sucedió en primer libro de Samuel 17:41 al 45. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Como que me imaginé a un muchachito de Allende, Nuevo León, o del Cercado. Y le dice el gigante: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David: ¿para que vengas contra mí con un palo? Empezó a trabajar su mente. Cuando Goliat vio que David no se amedrentó por lo que veía, dijo: le voy a atacar la mente. Muchas de las derrotas que tú tienes, el diablo te ha trabajado aquí. Cuando vio que David no le espantaba su estatura, ni su equipo de armamento, ni su experiencia como paladín, dijo: creo que este no tiene miedo a lo que ve. Voy a trabajar con lo que oye. Y le dice: soy un perro para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Y luego le dice: ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Pero alguien que sabe en quién ha confiado, alguien que sabe que Jehová va con él para librarle, alguien que sabe que cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y los vieres más fuertes y más poderosos, no les tengas temor, porque el Señor estará contigo. David le responde y le dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mire, ante la escena que le acabo de describir, cualquiera de nosotros pudo entrar en pánico, pero David siguió caminando, no viendo tanto al gigante, sino viendo al Dios que le había ayudado a ganar las batallas anteriores con los osos y con los leones. Dios te ha librado de muchas y has vencido a esos enemigos con la ayuda del Señor. Por eso no te turbes. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:1 y 2: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Así es de que, amado, no os azoréis. Y número 4, hoy 26 de julio de 2020, como pastor, como sacerdote de esta casa llamada Castillo del Rey La Fe, y de todos los ministerios que están bajo cobertura, y cada persona del pueblo de Dios que hoy se está edificando con esta palabra y nos está escuchando, te digo: tropas de Israel, tropas del ejército de Dios, te digo, te declaro, te amonesto, te exalto, te desafío. Estamos en guerra. Hoy nos hemos juntado a la guerra contra nuestros enemigos. Por lo tanto, no te desalientes. No te desalientes. No dejes que el enemigo te sacuda. Hay gente que está siendo sacudida por el enemigo. No dejes que el enemigo te haga temblar. No dejes que te esté llevando de un lado para otro, todo lleno de preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y si me contagio? ¿Qué voy a hacer? No te desalientes. Que nada te mueva de tu firmeza y de tu fe. No dejes que te quite el ánimo, la energía, la fe y la intención de tu voluntad. Si el enemigo te impresiona, pierdes la esperanza, desmayas, le temes, le corres, entras en pánico, te desalientas y te pones a temblar. No tiembles, levántate,
No importa el tamaño que tengan nuestros enemigos, el Señor dice: no te dejes impresionar, no desmayes, no temas, no entres en pánico. Pueblo de Dios, no tiembles, permanece firme, no te dejes sacudir. Pastor, pero la situación está difícil. Sí, pero Dios, Jehová tu Dios, va contigo, porque el Señor pelea por ti contra tus enemigos y te va a salvar. Y de ahí te debes de tomar, de ahí te debes de aferrar y decir: Señor, yo creo a tu promesa y yo creo a tu palabra. Desde el momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el Señor pelea tus batallas, amados. Durante mucho tiempo, cuando supimos del COVID-19, empezamos a pedir al Señor que nos librara. Y creo que Dios nos ha librado, porque los casos que tenemos como iglesia, a pesar del número de congregantes, son pocos. Creo firmemente que Dios nos ha librado, pero algunos han sido alcanzados. Y algunos dirán: bueno, oraron y Dios nos los libró. Bueno, creo que en la mayoría de los casos esa oración ha sido escuchada y hemos sido librados. Pero algunos han sido alcanzados. Pero el hecho de que haya sido alcanzado o afectado o contagiado no quiere decir que ya perdiste. No, tú vas a ver la gloria del Señor. Yo declaro sanidad sobre tu cuerpo en este momento. ¿Sabes? Dice el Señor que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Tu historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado. El diablo no ha ganado. Y quizás ahorita estás con los dolores musculares y con esa fatiga en tu cuerpo que provoca el COVID-19, pero tu historia no ha terminado. El Señor libró a los jóvenes hebreos no del fuego, perdón, no de ser echados al horno de fuego, pero sí los libró del fuego. Sadrach, Mesach y Abednego no pudieron escapar de ser lanzados al horno de fuego. Fueron lanzados como tú quizás estás siendo lanzado en este momento, enfrentando una situación. Lo dice la Biblia que cuando Nabucodonosor vio el horno, vio a 4 cuando había echado 3. Es que Jehová está contigo para librarte. Daniel fue al pozo de los leones, no pudo ser librado. Pero cuando estaba en el foso de los leones no pudieron devorarlo, porque el Señor cerró sus bocas. El Señor ha dicho que si pasas por el fuego, no te quemarás. Muchos de nosotros no hemos pasado por el fuego del COVID-19, pero los que están pasando, no te vas a quemar. La llama no arderá en ti, porque el Señor es tu sanador. Así es de que, iglesia, hoy te desafío para pelear la batalla. Hoy nos juntamos como tropas del ejército de Dios para vencer al enemigo, creyendo que en Él tenemos la victoria.